Bienvenidos a un nuevo episodio de Sirenas Cuánticas. En esta ocasión tenemos dos invitados. Creo que es la primera vez que tenemos dos invitados. Y pues son invitados de lujo directamente desde la cercana metrópoli de Fresnillo. Eso es todo. Muy bien. ¿Este lado? Sí, Luis Fernando, amigo, saludos cordiales. Jesús Segovia Bañuelos. Sí. ¿Cuáles son sus áreas para que se ubique la gente? Sí, mi área es matemáticas, es educación matemática en el nivel básico, pero últimamente un poco aproximado al área humanística histórica. La mía es ciencias sociales. Por acá Luis Fernando luego tiene una columna. Yo tengo una columna en el diario Imagen, todos los martes aparece, ya tengo cercas a las 96 publicaciones. Yo la reproduzco en Facebook, pero originalmente se publica en diario Imagen. Y aunque mi formación es matemática, pues ya en esa columna que se llama Conciencia, muy recomendable, aparece todos los martes en Imagen. Ya me he retirado un poco de la matemática y me he acercado a la parte histórica, antropológica, por ahí más o menos de la evolución del ser humano, por ahí va. Qué interesante, no sabía que estaba en el Imagen, la verdad. Yo la veía en Facebook. Sí, es que yo no compro periódicos. Pero díganme, ¿de qué se va a tratar hoy? Bueno, pues nosotros hemos platicado para acudir a esta invitación con Daniel y creo que podríamos hablar algo así como de imaginarios. Es decir, vamos a pensar, vamos a razonar acerca de algunas situaciones que pudieron haberse presentado en el inicio de la presencia de los seres humanos en el planeta. De eso. En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. La idea de imaginar tiene que ver con suponer algunos supuestos que tal vez ocurrieron, tal vez no. Pero la antropología menciona ahorita, hasta este momento, que en Etiopía fue el lugar donde se han encontrado los vestigios más antiguos. Y pues eso permite deducir que a partir de ahí el ser humano comenzó su trayecto por todo el territorio terrestre. A partir de ahí. Ahí fue la cuna de nuestra especie. ¿Cómo y en qué condiciones? Muy difícil saberlo, muy difícil entenderlo, pero los vestigios de mayor antigüedad, es decir, los restos fósiles de seres humanos fueron encontrados en ese lugar. ¿A qué le llamaríamos ser humano? El hombre que ya razona para tratar de modificar su espacio, el hombre de herramientas para defenderse pues de todos los ataques, principalmente pues de animales de aquel tiempo y de los propios grupos ajenos a ese grupo, ¿no? Entonces, por vestigios de que ya son humanos, diríamos que hay vestigios de que ya modificaban el entorno, de que hacían herramientas. Puede ser, se puede considerar. Otra circunstancia también bien definitiva para el proceso evolutivo es el paso de cuadrúpedos a bípedos. Uh-huh. Ahí es un punto de inflexión muy importante para el desarrollo de la especie. El hecho de soportarse sobre 4 extremidades y levantarse y que se permita que la columna vertebral tenga la suficiente fuerza para mantener al ser en 2 extremidades, pasar de 4 a 2, ese es un paso fundamental, importantísimo, que existió y que se dio antes de las herramientas, antes del fuego, antes de todo eso. Fue un paso fundamental como para transformar la especie, para permitir
que la evolución de la especie. Entonces, ¿qué les parecería? ¿Cuál sería el primer imaginario? Porque aquí estamos todavía con las bases de lo que estamos considerando como canon, como cierto. Sí. ¿Cuál sería el primer imaginario? Tal vez la búsqueda de otros espacios diferentes del contexto natural. Uh-huh. Y salir del contexto, buscar la curiosidad, alimentos, ir a otros rumbos, no quedarse ahí. Uh-huh. Ese es un primer imaginario. Ser grupos de alguna manera que emigraron a otros lugares en la búsqueda de alimentos, de protección, ser nómadas. Ser nómadas y pasar del continente africano al asiático, al euroasiático, ¿sí? En búsqueda de otras formas de supervivencia. Ese es un imaginario importante, no quedarse en el mismo lugar, uh-huh, sino transitar. Pero también hay mucho ruido respecto al origen, porque también hoy se habla mucho de que en Australia también se encuentran los vestigios más antiguos del origen del humano en Australia. El Homo sapiens acá en Etiopía, en África, y el hombre de Neandertal en el norte de Asia y Europa. El cromañón. El denisovano. Sí. Son especies previas a la especie humana que existieron y que desaparecieron. Sí. Pero, por ejemplo, ¿el cromañón no lo considerarías humano? Digo, no que sea especie. Nuestros ancestros directos, pero especie humana porque también modificaban el ambiente. También. Es la gran controversia. Es homo también. Es homo, sí, también. Pero es la gran controversia. ¿Realmente dónde? Y yo quiero poner aquí también, aquí en el comentario, ¿realmente la especie surge aquí en el planeta o viene de fuera del planeta? A través de asteroides, a través de formas de vida fuera del planeta. Es algo que también está en la mesa de la discusión y que no está bien definido. ¿Cómo es que el ser humano llega a establecerse aquí? Pero ¿hablaríamos de el humano o de la vida? De la vida, en definitiva, de la vida. Sí, ¿por qué? Sí, de la vida, efectivamente. No hablaríamos del ser humano, hablaríamos de la vida en el planeta. Uh-huh. Así es. A ver, nos vamos a regresar a Etiopía. ¿Cómo era la vida de aquellos hombres, de aquellos individuos? ¿Cómo era? ¿A qué se dedicaban? Sí. Principalmente, que digamos, caza, pesca, recolección de alimento, que es la elemental para el alimento para sobrevivir. Es lo elemental, es lo básico, lo fundamental. Yo de hecho tengo una pregunta porque sabemos que el humano migró por todo el mundo, literalmente. De hecho, no sé si supieron, pero hace un par de años me parece, se dio a conocer de que posiblemente aquí en Zacatecas encontraron restos de hace 30,000 años. Sí, siendo que lo anterior habíamos dicho que eran 10, quizá 14,000 años de que habían llegado a América. 15,000. Y de repente estamos hablando de más de 20 fácilmente. Así es. Y después encontraron también una en Chile. Entonces, literalmente cubrió todo el planeta. Todo el planeta. ¿Se empieza a cubrir el planeta netamente por sobrevivencia o por curiosidad? Porque si lo vemos por sobrevivencia, también habría muchas especies que deberían de haber cubierto todo el planeta, ¿no? Por supuesto. Pero es la búsqueda de lugares que reúnan condiciones climatológicas para sobrevivir. Lo más que nos pueda proteger del medio ambiente, de las condiciones. Búsqueda de alimento y búsqueda de condiciones adecuadas para sobrevivencia, pero bajo esa búsqueda se pobló todo el planeta. Es que ahí va un imaginario mío. Correcto. Que también está involucrada la parte de curiosidad. Por supuesto. Que es una parte del humano pensante, el querer qué hay más allá. Pero, a ver, ¿cómo es que el hombre o los individuos de aquel entonces empezaron a evolucionar hacia el razonamiento? Claro. Ese es el punto. Ese es el punto clave. ¿Cómo, si ahí surgen, cómo se fueron desarrollando? ¿Qué factores, tanto internos como externos, fueron influyendo para que se fueran desarrollando? Sí. Y luego ya pensar en ir
a turistear por otros rumbos, ¿no? Bueno, la situación es esa. El raciocinio es lo que nos separa de las otras especies, de las otras especies animales. Hay un documento muy bonito que me compartió Segovia hace poco tiempo de los seres animales, ¿sí? Y los seres humanos y los seres no animales, ¿verdad? Los no animales y los animales. De Fernando Savater. De Fernando Savater. Y precisamente, ¿dónde empieza el razonamiento? ¿Qué es lo que hace la diferencia y lo que establece la diferencia con las otras especies? ¿Qué es lo que hace que la curiosidad ya es un proceso cognitivo? Ya es un proceso de razonamiento, lo que tú mencionas. Eso ya es pensar. Las otras especies pues carecen de eso y por eso nosotros nos hemos convertido aquí en lo que dominamos el planeta y hacemos lo que queremos en el planeta como especie. Para sobrevivir, ¿de qué se empezó a alimentar? Sí. El hombre de ahí de Etiopía. Sí. ¿De qué se empezó a alimentar? Yo creo que en una primera instancia la especie del ser humano fue presa de depredadores, de animales que son más fuertes, que tienen más velocidad, que ellos necesitaban también alimento para sobrevivir. Y los seres humanos en determinado momento fuimos presa. Seguramente resultó un platillo muy apetitoso, ¿no? Muy apetitoso para otras especies, ¿no? Sí, seguramente fuimos eso. Y fue muy frágil, ¿no? Pues todo el tiempo fue frágil ante estos grandes animales. Sí, predadores. Que andaban en búsqueda de la sobrevivencia. Sí, leones, hienas, todo, panteras, mismos bisontes, todo. Sí, si vemos nuestro cuerpo no tenemos garras, no tenemos grandes colmillos. O sea, somos carne fácil de... Muy digerible. Muy digerible. Sí. Muy grata. Muy apetitoso. Y luego, ante estas especies, pues la velocidad juega un factor importante. Y nosotros, pues no. Un león, una pantera rápidamente atrapaba en ese tiempo. Y éramos seguramente en ese imaginario, éramos víctimas. Y alimento muy grato para... Seguramente es de las razones que obligaron también a evolucionar el pensamiento, seguramente, ¿no? Porque fue nuestra gran herramienta. Sí. La posición bípeda, ¿no? Le dio mucho desarrollo a estos hombres, ¿no? También el pulgar oponible a los demás dedos de la mano para poder sujetar objetos, manejar sus herramientas, trepar de una manera pues diferente acumulación en el origen de las 4 extremidades, ¿no? Con los primates, ¿no? Sí. Pero la situación es esta. Ante esa verse atrapado por otros animales, por otras especies y ser un grato alimento, ¿verdad? Eso ayudó precisamente al aspecto cognitivo, a desarrollar, es decir, nos vamos a defender. Vamos a defendernos de esta situación, vamos a defendernos del clima y de esta somos presas, somos víctimas, entonces nos tenemos que defender. Tal vez ahí. Ahorita que están mencionando esto de defenderse incluso del clima, estaba yo pensando, ¿qué pasa, por ejemplo, con la religión? La religión es una característica también bastante humana que pudiera estar relacionado precisamente con el defenderse del clima. O sea, me cae un rayo, ¿cómo me defiendo de un rayo? Quizá adorando al que me lo está mandando. Entonces, ¿qué opinan de la evolución de la religión? Sí. Junto con la evolución de la inteligencia y la evolución del humano. Pues antes de eso yo me iría más atrás. Por ejemplo, ¿cómo empieza a descubrir él alimentos más agradables al paladar? Antes de que los empiece a cocinar. Y los alimentos creo yo que son importantes para el desarrollo precisamente cognitivo. Definitivamente, sí. Esto les dio la posibilidad de que se eleve el cilindraje del cerebro, ¿no? Proteína, claro, sí, es definitivo. La proteína animal creo que fue fundamental para ese salto también. Sí, de hecho hay estudios respecto al coeficiente intelectual por países y por regiones, y hay una relación muy importante con el alimento que se consume. Claro, o sea, te vas a un país de África y dices, y un coeficiente de 80 es que son mensos. ¿Qué están comiendo? Si no estás comiendo, cualquiera de nosotros haga el experimento, quédense un día sin comer y me cae que no va a pensar No, claro, con eso. Sí, nuestro propio desarrollo va a tener un decrecimiento significativo con la falta de alimentos. Bueno, entonces, cuando empieza a haber aquellas grandes erupciones,
aquellos grandes incendios que seguramente se registraron, pero muy seguido, seguramente se encontró animales quemados, cocidos, y ya no los comía así crudos. Y es cuando también se pone a pensar que si él a propósito los cose, ya cuando él se apropia del fuego, porque lo va a empezar a reproducir por lo que ve, por lo que observa, ¿sí? Los rayos. Con relación a lo que mencionas, Daniel, sobre la religión, un factor fue muy importante para eso fue el misticismo y la situación del día y la noche. Sí, entonces el día daba certeza en la visibilidad, ver, experimentar, turistear, ¿verdad? Andar buscando. Y la noche no, la noche se volvía algo peligroso y entonces surge la luna. La luna. Bueno, dos astros significativos. En el día, el sol. Sí. En la noche, la luna. Entonces ahí empieza las adoraciones y las creencias, el misticismo, ¿sí? El Dios, gran iluminador, es un sol. Hay grandes civilizaciones tienen al sol como una deidad muy grande, ¿verdad? Y la luna, parte de lo oculto, del miedo, del temor, pero también como diosa, también, ¿sí? Y también ahí lo masculino y lo femenino, también, entre el sol y la luna. El mismo nombre, es masculino y femenino. Y surgen las situaciones de tipo religioso, místico, ¿en qué creer? ¿En qué creer? Más allá de lo que observamos, más allá de nuestra experiencia, de nuestras vivencias cotidianas, algo más. Y surge la religión, ahí surgen las religiones, el creer en algo más. Sí, en dar explicación, ¿no? En dar explicación. Sí, así es, definitivo. Sí, y fíjate, ahorita lo que mencionaba también Segovia respecto a lo del fuego. Sí. Ya vimos que es muy, muy importante, es un punto clave en la evolución. Nosotros somos los seres dominantes, pero no significa que no exista la inteligencia en los animales, aunque... A cierto nivel. A cierto nivel. Un cierto grado de inteligencia. De hecho, aquí en Sirenas Cuánticas tenemos un episodio dedicado a qué es la conciencia. Entonces, hay un ave, que me parece que es en Australia, que se dedica a quemar lugares. Se encuentra un incendio, agarra una ramita, se va volando a otro lado y incendia a propósito porque descubrió que los animales huyen del incendio. Entonces, cuando echa el incendio, empiezan las ratas, los conejos a correr, y ahí va y los caza. No, pues eso ya es cierto. Eso es un nivel inteligente, ya. Muy superior dentro de esa especie. Ya, muy superior. Barro. Entonces, dentro de cierto grado, podemos ver ahí como que algo de lo que posiblemente pasó con el humano, ¿no? Descubrir una causa-consecuencia. Claro, consecuencia. También platicando hace un momento con Segovia, hablábamos de los dinosaurios. Ajá. También, que son previos a la especie humana y qué hubiera pasado con la evolución de los dinosaurios, ¿verdad? Si ellos son los que logran evolucionar. Aquí el conflicto y el dilema es que la especie humana fue la que logra imponerse sobre las demás gracias a la inteligencia. Pero ¿qué hemos hecho del planeta en todo este tiempo? ¿Qué hemos hecho con nosotros mismos como especie, como seres humanos? Un imaginario. Hay nómadas, grupos de seres humanos, ya llamémoslo Homo sapiens, Cro-Magnon, denisovanos tal vez, y andan en búsqueda. Pero también hay algunos pequeños grupos que ya no son nómadas, que ya se establecieron y son sedentarios. Se establecieron en un lugar ya, cerca de un río seguramente, ¿sí? Porque ahí ven que les proporciona agua, y empezaron ahí a recolectar alimentos, a tener provisiones, a mantener el grupo, a mantener la tribu, la comunidad, la comuna. Pero todavía hay algunos que son nómadas. Y de repente, el grupo nómada llega en su trayecto y observa y ve al grupo sedentario que ellos ya están establecidos y que tienen. ¿Qué ocurre ahí? ¿Quién aventó la primera piedra? ¿Los
nómadas en búsqueda de alimento o los sedentarios para proteger lo que ya tenían. Y empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Este grupo nómada trata de quitar lo que ya se tiene, la posesión de lo que ya está establecido, porque el sedentarismo no se estableció así en todos, hubo algunos que sí y otros que no. Y entonces ahí empiezan los conflictos. Un imaginario. Sí. Porque ahorita estoy recordando que, por ejemplo, los chimpancés se ha filmado de que tienen guerras. Sí. De que preparan trampas. Sí. Y agregaría lo de la comida, dos cosas. Uno, las hembras. Porque los chimpancés también van mucho por ese lado. Porque recuerden que el humano, bueno, no más el humano, en este caso los homínidos, incluso los animales en general, tratan de perpetuarse. Claro. O sea, vemos, por ejemplo, en los leones que llega y se come al del... A los cachorros del otro, porque el que tiene que perpetuar los genes soy yo. Sí. Entonces, creo que eso también pudo haber sido parte de ese levantar las primeras piedras. Segovia tiene un comentario importante respecto a esa de las hembras y la sexualidad ahí también, la búsqueda de eso también, sí. No, pero antes sobre los conflictos. Yo creo que el que empezó a defenderse fue el invadido. El que se sintió invadido fue el primero que reaccionó. Ya sean en el ambiente de la casa, ya sea en el ambiente de la recolección, o ya sea en el espacio donde estaban estableciéndose. Pero también los invasores buscaban lo que dice Daniel, las hembras también buscaban eso, también. Pero por instinto natural. Pues sí. Sí, es parte de el alimento, las hembras, pero empezó el conflicto. En la casa surge un conflicto cuando el que corretea la presa y no la atrapa el otro por casualidad. Sí. Tiene suerte. Sí. Y ahí empieza. Y empieza el conflicto. A reclamar que pues ya la anduve correteando primero. Sí, pero yo la atrapé, yo la casé. Y ahí empiezan los conflictos. Así es, efectivamente. No hemos hablado de una cosa muy importante, el lenguaje. Adelante, claro. Profesor. Adelante con el lenguaje. El lenguaje fue un salto enorme para poder comunicarse de los peligros, del acecho de grupos ajenos y de animales o de fenómenos, crecidas de ríos, crecidas de aluvión, no sé. Pero se crearon diferentes lenguajes. Unos en su trayecto, ubicados en un territorio, crearon un tipo de lenguaje. Otros grupos en otro lugar distante, totalmente distinto, sin comunicación alguna, crearon otro lenguaje diferente. Y entonces surgen los idiomas, que hoy en día son una barrera para el desarrollo de nuestra especie. Sí, hoy en día unos se comunican de una manera, otros se comunican de otra manera, hay lenguajes distintos, idiomas, hay muchísimos, ¿sí? Y eso no permite una comunicación para nosotros como especie llegar a un nivel más óptimo de evolución, desde mi punto de vista. Pero hay lenguajes que son muy parientones, primos hermanos. Claro que sí, por supuesto. Sí, se entienden fácilmente y son fáciles de hablarlos con el contacto. Pero hay idiomas en donde sí resulta complicado aprenderlos. Sí, de hecho, uno de los puntos claves en la historia de la humanidad sería la piedra Rosetta, ¿no? Por supuesto. El poder traducir de estos idiomas. Y ahí viene, junto con pegado con la creación del lenguaje, pues la de la escritura. El poder perpetuar eso que estamos investigando. De hecho, ayer fui a un podcast de las bibliotecas de la UAS y estábamos platicando precisamente la importancia de las bibliotecas y yo decía, más o menos el primer registro de que alguien estaba guardando rollos para preservarlos, que no era una biblioteca, pero era un archivo, estamos hablando de 3400 antes de Cristo. O sea, poquito después de que estaban inventando el lenguaje, ya había alguien que dijo, hay que guardar esto. Esto es información. Y creo que es un punto clave también para seguir evolucionando, ¿no? Antes de la Biblioteca de Alejandría, ¿eso? Sí, ocurre. Biblioteca de Alejandría, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. 300, 400 antes de Cristo, Alejandría. Es cuando lo funda Alejandro Magno. Sí, pues es que ahí fueron todos los filósofos griegos, ahí se educaron, ahí en la Biblioteca de Alejandría, ahí fue donde. Sí. Hipatia, ahí estuvo, Hipatia, Euclides, muchos ahí estuvieron en la Biblioteca de Alejandría. Antes tú dices, antes la recolección de ese tipo. Hablamos de casi
de 3 milenios antes de ¿De la qué hacen- calerería. mucho ¿De tiempo qué antes. asentamiento estamos hablando? De dónde? los sumerios. De los sumerios. Sumerio. Sí, la escritura La escritura, cuneiforme. Ajá, la exacto. cuneiforme. Sí, La sí, cuneiforme. sí, sí. Ujú. Sí, tabletas de arcilla. Ajá. Sí, tabletas de arcilla. En ¿cómo se dice? En tierra mojada y se hacía y se acuñan ahí. Y seguro, pues fue por accidente, porque ellos empezaron a hacer adobes para construir sus viviendas. Y de hecho, ahí- y de ahí se origina precisamente el adobe como un material de construcción. Y seguramente hay alguna marca Sí. que a alguien se le ocurrió. Yo quiero El imaginar. primer graffiti. El primer graffiti ahí, sí, en adobe. Sí, exactamente. Sí, sí, Sí. sí, sí. No, pero la escritura, pues definitivamente ya es un proceso de la evolución de la especie humana ya muy superior, ya es estar ideando, razonando, pero antes de la escritura, las pinturas rupestres, que son el claro. vestigio, Pero que son el insisto, preámbulo. estos sí. grafos se siguen utilizando actualmente. Por ejemplo, no sé si los que hacían los adobes, los ladrillos en aquel tiempo, ponían su marca del que los fabricaba. Ujú. Sí. Y si eran robados, fácilmente descubrían quiénes eran, ¿no? No, pues, Igualmente ahora, por ejemplo, los que elaboran, me pongo a pensar, trasladado esto a lo actual, la elaboración de quesos rancheros, quesos añejos. marca. Le ponen su marca Marquita. Sí, para identificarse. sí, sí, sí. Por muchos motivos es útil poner eso, para difundir de dónde está saliendo ese queso y de quién es Hasta el queso. del tipo de queso que es. Sí, También. para hasta posibles reclamos, porque tú puedes llegar con un queso de otra factura. No, es que mire, mi marca es esta. Pues definitivamente las pinturas rupestres son los primeros grafitis Sí. de los seres humanos y están hechas en cavernas, Ujú. en cavernas a veces, y seguramente hay muchas que no han sido del todo identificadas porque permanecen en lugares ocultos de poco acceso. Y fue una forma de marcar territorio, ¿sí? Ujú. De decir, aquí estamos, esto hacemos. ¿Y qué hay en las pinturas rupestres? Cacerías. Ujú. Hay representaciones de cacerías, hay representaciones de deidades, hay representaciones de reproducciones sexuales también entre seres vivos. Pues de su Sí. vida cotidiana. De su vida Su vida cotidiana, cotidiana. de su alimento. Eso es lo que está representado ahí. Hay una que es una mano. Sí, Es una mano colocada así Sí, y sí, que sí. mucha gente la considera Sí. como la primer obra de arte. Sí, porque sí, sí, dijeron, eso que tuvo que ver con sobrevivir, Sí. con tu vida Sí, diaria. sí, O sea, sí, eso, sí, eso sí. ya fue algo más. sí, sí. Y ese es un punto muy interesante, ¿no? También el brinco de cuando se empieza a hacer arte. Sí, ya es querer trascender. Trascender. Ya estás Ajá. pintando ahí tu marca, ya. Sí. Sí, si no es pintar, sino que ya poner ahí tu mano ahí, se ensució de algo ahí, no lo pone ahí. Sí, esa Sí, es. este soy yo. Sí, Sí. sí, exactamente. Identidad. Identidad. Sí. Pues todos esos imaginarios, todos esos ocurrieron. Y fíjate, con esto de la identidad, del yo sentirme único, de querer ser único, estaba volviendo a recordar la parte que mencionaban al principio de los cromañones. Hubo un momento en el que convivieron varios tipos de humanos. Sí. Y solamente uno sobrevive. ¿Cómo Sí. creen que fue esa interacción? Fue por coincidencia encontrar y reproducir. Incluso hay teorías tipo antropológico, he leído algo al respecto que ese cruce impidió que la otra especie evolucionara. Ujú. A través de la reproducción, ahí el cromañón no pudo sobrevivir, el neandertal tampoco, el denisovano tampoco, y los Homo sapiens fueron los que lograron sobrevivir. Siempre la especie más fuerte sobrevive sobre los otros, los más débiles. Dentro de todo, ¿consideran que nosotros fuimos más guerreros? O sea, que la guerra fue la que nos permite estar aquí a nosotros y no a ellos. La hibridación acabó con los neandertal. Les afectó los genes. Lo que tú dices, la dominación de... Yo sí pienso que la guerra siempre ha sido un conflicto que ha permitido y que ha tenido una gran influencia en la evolución de la especie. Es un acontecimiento, la guerra, los conflictos son inherentes a la evolución. Sí. No han dejado de existir, hoy en día existen, sí, continúan, pero primero fue por alimento, después fueron por territorio, luego fueron por poder, por querer
supremacía, soberanía, querer ser más, ¿sí? Y después de eso vinieron los imperios, los grandes imperios, ¿sí? El gran imperio romano, el egipcio, el sumerio, el fenicio, y ya ahí ya se establecieron los territorios, que desde mi punto de vista, desde hoy en día, pues también afectan muchísimo, porque el nacionalismo, el sentirte parte de, que yo soy inglés, tú eres francés, tú eres mexicano, y hacerlo menos, ¿verdad? Cuando no debiera ser, todos finalmente somos seres humanos. Sí, de hecho, retomando lo de Segovia de la hibridación, bueno, todos tenemos un poquito de muchos lados. Aquí, por ejemplo, en México, mis alumnos se sorprenden cuando les digo, también tenemos parte de africanos. Claro. Porque hubo negros que trajeron a trabajar como esclavos. Por supuesto que sí. Y en el caso de los neandertales, si no mal recuerdo, hace todavía un par de décadas se creía que se habían extinguido completamente y descubrieron en el ADN que tenemos un poquito de neandertal. Claro, hubo hibridación y están en nosotros. Sí, así es. Sí. Yo escribí un artículo en Imagen sobre eso. Se hizo una investigación en ADN y se encontraron restos de neandertales comparados con los restos fósiles de neandertales con ADN de humanos actuales, y hay una similitud, y ahí está, ahí se encuentra. Ya no hablamos mucho del fuego, ¿verdad? Hay que retomar parte importante. ¿Cómo es que los homínidos, como tú dices, de aquellos tiempos fueron reteniendo el fuego? ¿Cómo lo fueron reteniendo? O sea, lo descubrieron en los fenómenos naturales. Luego ya lo reproducen. Sí. Por fricción, ¿no? Entre dos maderas, ¿no? ¿En qué momento ya se sienten dueños del fuego? Cuando lo almacenan. Pero ¿de qué forma? Sí. Yo supongo... O sea, para llegar hasta la pólvora. No, falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. ¿Cómo lo retienen? ¿O todo queda en el saber cómo producirlo nada más? Supongo que al principio era de que hubo un incendio, vas, lo recolectas, pero lo tienes que conservar, ¿no? Sí. Y eso no es nada fácil. No, nada fácil, no es nada sencillo eso. Cuando descubren la utilidad. La utilidad, sí, claro. Sí, porque aparte hay otra utilidad, no nada más el cocinar, sino el alejar a los animales que te pueden protegerse, atacar. El protegerse. Claro. La hoguera. Sí. Todo para que llegue un mexicano y apague el fuego eterno en Francia. Tanta evolución para llegar a eso. Sí, pues hay personas que nunca evolucionaron. A ver, ¿cómo es? O sea, me interesa a mí saber cómo es que se fue manteniendo el fuego en poder de los grupos humanos. Y hay una cosa muy interesante, porque yo supongo que el primer grupo que logró mantenerlo dominó a los demás. Sí, claro, por supuesto. Imagínense simplemente llegar y incendiar a la otra aldea. Sí, pues poder, sí. Son imaginarios. ¿De qué manera lo fueron manteniendo? Son procesos de razonamiento. Antes de llegar, por ejemplo, a los fósforos. No, mucho antes. ¿Cómo lo conservaban en aquel tiempo? Es un tipo de razonamiento que les permitió entender que teniendo la posesión del fuego iban a tener poder, iban a tener protección, iban a ser más que los demás. Yo recuerdo cómo producía fuego mi abuelo. Sí. Paterno. Cuando él... ¿Qué utilizaba? Pues que incendiaba ahí hacía sus lumbres para comer en el campo. O para prender sus cigarros que él mismo forjaba. Con hojas de maíz. Tabaco así suelto. En su paliacate. Ahí lo traía. No, bolsitas, pues no traía, puro paliacate. Lo producía con tres elementos. Piedra, seguramente. Un metal, pedazo de metal, un pedernal y un pedazo de madera podrida que se le conoce como yesca. Sí. Seca. Sí. Entonces en su mano izquierda ponía el pedernal y el pedazo de yesca cercano ahí donde él iba a producir la fricción. La fricción con el metal. Que le decían que era el eslabón. Y entonces al producirse esa fricción, saltaba la chispa y se incendiaba la yesca. Y con eso él iniciaba el fuego o prendía su cigarro. Sí, pero es bastante interesante lo que menciona Segovia bueno, sí se produjo el fuego en la naturaleza, pero
cómo almacenarlo y cómo tener poder con él, ¿verdad? Porque todo lo que se pudo hacer, cocinar, protegerse, atacar, exactamente. O sea, cómo producirlo más rápido en situaciones de emergencia. Sí. Yo creo que... Es el imaginario importante ese. Que primeramente fue nada más mantenerlo probablemente en una especie de covacha o algo así y estarlo alimentando al principio. Al principio. Y me llama la atención, yo también pienso que debió haber sido con pedernales, sí, como tu abuelo. Pero el cómo llegaron a eso probablemente fue también una casualidad, o sea, un choque de repente y vieron una chispa. Pues, por ejemplo, al caerse una roca y golpear con otra y ver ahí, principalmente en la noche, ¿no? Pero yo creo que había cuidadores del fuego que tenían que estar ahí alimentando de alguna manera para que se conservara y que no se fuera a extinguir. Y eran personas que estaban ahí, hay que estar ahí de forma permanente. Pero, fíjate, seguramente estos cuidadores, que estoy de acuerdo que debieron haber existido, eran seres preparados en artes de religión, porque el fuego era poder, algo tiene que ver. Era Dios te está mandando. Pero entonces cuando llega otro y dice, yo lo puedo producir, ¿se imaginan lo que debe haber sido de choque para los demás? Claro. Espérate, eso no lo mandó Dios a través de un rayo luminoso. Sí. Y ahora me dices que tú lo puedes hacer. Que tú lo puedes hacer, no. A mí se me hace que el primero hasta lo mataron. Sí. No, pues los cuidadores ahí del fuego, pues seguramente era gente de cierto rango místico, precisamente que tenía que ver con religión, ya cuestiones místicas religiosas, y es interesante ese imaginario que llega alguien que dice, ustedes lo tienen ahí, yo lo puedo producir. No, hay un asombro. Una de dos, o lo matan o lo consideran un enviado. O lo queman, o lo queman. Lo queman en el fuego. Prende fuego porque te vamos a quemar. La primera hoguera. La primera hoguera. Sí, no, pues es que son imaginarios interesantes, como estamos viendo, ¿verdad? O sea, pero eso, yo insisto, eso tiene mucha repercusión en la época actual. De cómo fuimos evolucionando, de cómo fuimos adquiriendo estas situaciones de razonamiento y de empoderarnos sobre las demás especies, empoderarnos y hacer de este planeta lo que actualmente sí que estamos destruyéndolo, y autodestruyéndonos también. Sí. Y de hecho, fíjate, hace poco fui a Oaxaca, bueno, ustedes saben, anduve por allá y cuando estábamos platicando allí en las ruinas de Monte Albán, nos decían, no, pues cuando llegan los españoles esto ya estaba abandonado, porque parece ser que se acabaron el agua. Y a mí lo que me llegó el pensamiento fue de, a ver, ha habido una civilización como la de Monte Albán que termina desapareciendo por falta de agua. Los mayas también en la península de Yucatán desaparecen probablemente porque acabaron. Pero hay mucha agua. Hay mucha pero agua. Algo acabaron. Algo pasó de... Estamos condenados, nos estamos llevando a ese momento. Pues es que ha habido muchos exterminios por cuestiones naturales y también humanas de guerras. Conflictos. Se han acabado grandes grupos, grandes sociedades. Se han terminado. ¿Cuántos somos actualmente, profesor? 800 mil. 8 mil millones. 8 mil millones de... Hace poquito, ahora se contabilizó esa 8 mil millones. No, pues una extinción todavía para esa naturaleza es difícil, pero las extinciones a las que te refieres son de pequeños grupos. Sí. Ahora de... Sí, pero era el mundo de ellos ahí. Era su cosmología. Sí. Es lo que también quería comentar acerca de los imaginarios, la cosmología. La cosmología que tiene que ver con el entorno donde vivían, con las deidades, con la cuestión mitológica y el razonamiento en ese momento, en qué nivel se encontraba. Era un razonamiento incipiente que tenía que ver mucho con la observación, con observar, con experimentar, y la cosmología que se logró crear en ese momento fue con respecto a cuestiones religiosas, de lenguaje, de comunicación, de poder comunicarnos por medio del habla de una misma manera donde todos nos entendamos, de trascender con pinturas, de objetos, de la construcción de objetos, del metal. ¿Cómo está eso del metal, profesor Segovia? Sí, el nacimiento del metal. ¿Cómo fue eso? Muy interesante. Tiene que ver mucho el fuego, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, el fuego, claro. Cómo fueron descubriendo los primeros metales. Sí. ¿Que cuál pudo haber sido la edad de piedra? La edad de piedra, pues fue fundamental para el desarrollo de estas sociedades, ¿no? Todas las herramientas estaban hechas a base de piedra. Pero para protección.
Para autoprotección, las herramientas, ¿no? También. Pues no, pues también para vivienda, también para hacer viviendas. También. Claro, sí, yo pienso que la piedra fue fundamental para todas las actividades que ellos desarrollaron. El fuego tuvo que ver mucho, ¿no? Con ¿Cuál fue la metales. primera? ¿Cómo sería la primera herramienta hecha de piedra? No por ellos, sino la misma naturaleza, una rajuela, una Sí, laja, una laja. Una laja, sí. Y que descubrieron que con esa laja se podía partir. Ajá, un cuchillo. Se podía partir pues, lo que se les presentara ahí, ¿no? Carne. Trozar un árbol. Un árbol, sí. O incluso agredir a otro individuo. Sí, sí. Entre los detractores del descubrimiento de la cueva de Zacatecas respecto a que puede haber vestigios de más de 20,000 años, Sí. Es que no han encontrado huesos humanos en la cueva. Lo que se encuentran son precisamente estas como puntas de lanza, etcétera. Y una justificación es que durante todos estos, bueno, no milenios, mucho más, se han estado cayendo rocas se han estado cortando, caen rajas, y por mera probabilidad muchas de ellas terminan puntiagudas. Pura circunstancia. Pura circunstancia. De hecho, en un viaje que tuve a Sierra de Órganos, me encontré una piedra que se acaba de estar rota y tenía muchos pedacitos. Uno de esos pedazos tenía forma de punta de lanza. Sí. Y yo sé que no era una lanza porque estaba viendo la piedra de donde se cayó. Así es, obviamente. Pero el paso de la de piedra a la de los metales, El fuego tuvo mucho que ver. yo creo que también fue accidente. A través de las erupciones volcánicas empezaron a descubrir Imaginario. cómo es que algunas rocas ya no necesariamente eran sedimentos, roca sedimentaria, sino que ya tenían cara de hierro, por así decirlo, ¿no? Sí, ya. De un producto ya más fuerte. Sí. Más fuerte. Y a lo mejor a partir de ahí ellos empezaron a tener a reproducir. Sí, pienso que por ahí. Sí, porque para derretir metal, ¿qué temperaturas se Pues sí, requieren? pues solamente la naturaleza les enseñó eso, ellos mediante la observación, ya cuando se fueron enfriando, ¿verdad? Sí. Ahí fueron descubriendo muchas cosas a través de la observación. Fue muy fundamental la observación. Por ejemplo, para probar un bocado de un animal cocido por altas temperaturas del fuego o del agua que hierve, a propósito de hierve el agua en Oaxaca, ya no sabe igual crudo que cocidito, que tatemado, que Ya, a las brasas. El alimento ya A la más parrilla sabroso. de aquel tiempo, ¿no? La Entonces parrilla. ahí también él empezó a descubrir que si cocía los alimentos, o sea, ya cuando tenía el fuego, y que empezó a construir algunas vasijas por allí, pues tal vez primero de piedra, ¿verdad? Ya después cuando surgen los metales, pues van a ser de metal, ¿no? Pero a partir de allí el hombre, bueno, los individuos de aquel tiempo empiezan a evolucionar muchísimo, muchísimo. ¿Qué tan importante fue precisamente la manipulación del metal que en la conquista de América no tenía metales? No. Estábamos, las puntas de flecha eran obsidiana. Sí. Y ellos llegaron con armamento de metal. O sea, metal. Ahí se nota la diferencia. Ahí se ve. Entre tener y no tener claro, metales. Es clarísimo ahí. El poder. El poder. Así es. Lo que te da el poder ahí. Lo que creyeron los nativos. Vienen hombres como un robot, ¿no? Diríamos Sí. actualmente. Un robot. Sí. Pero se sabe que ahí en algunas culturas de Oaxaca empezaron con la orfebrería, ¿no? Algunos metales empezaron a hacer algunos objetos, ¿no? Olmecas. No, con los zapotecas. Los zapotecas Sí, sería con bien los dicho. zapotecas. Esa no sabía. Eso debe ser antes de que lleguen pero no armas. Sí. Armas no, objetos decorativos, más que nada. Sí. Bueno, simplemente tenían lo del oro. Sí. Solamente que nunca, como que, sí, no, ahí también sería una gran pregunta, el de por qué no siguieron a tratar de producir esos objetos con otros metales y brincar a la cuestión de las armas. Un imaginario. Otro imaginario. Que comento, otro imaginario. Hay grupos nómadas, transitan por diferentes caminos, ya tienen fuego y lo conservan y lo llevan consigo en su trayecto. Todas las noches se reúnen para alimentarse y para protegerse. Duermen, pero para protegerse dejan la fogata y duermen alrededor de la fogata.
Sí, con esto ya nos protegemos. Un grupo de lobos sigue a ese grupo nómada y se da cuenta que ya cuando duermen hay vestigio de alimento ahí, de los cuales los lobos pues pueden ahí agarrar de lo que quedó, de las sobras de la comida. Y así transcurre, pasa el tiempo, así los nómadas, los lobos siguiéndolos, porque saben que va a haber alimento. De repente un humano también ahí se lo pueden, sí, saborear los lobos, pero también saben que cuando llega la noche y están ellos protegidos con fuego, pues se pueden acercar y ver ahí que pueden alcanzar. De repente pequeños lobos no siguen a la manada y se quedan al amanecer con el grupo nómada. Y los nómadas los hacen suyos, los protegen, los domestican. Y surge el mejor amigo del hombre, el perro. Y es la combinación de dos especies. Imaginaria, es imaginario. De hecho, si se han analizado los genes de lobos con los de perros y pues hay podemos ver pues sí, es una gran parentela, son de la misma especie, sí, nada más que el perro es lobo domesticado. Y entonces ya los nómadas pues ya hicieron en las pequeñas crías, los empezaron a hacer suyos, parte del mismo trayecto, y los lobos los lobos pequeños, los lobenos, dejaron de ser así muy agresivos porque los domesticaron. Los domesticaron, les enseñaron a andar con ellos, a andar en el camino, y los seres humanos también descubrieron que los protegían de otras especies y dejaron de ser salvajes. Ese es un imaginario interesante de que ahí el perro que viene de los lobos, una especie salvaje que de repente también era predadora de los seres humanos y nosotros éramos sus víctimas, ¿verdad? Pues no, ya los pequeños lobos ya se quedaron y para convivir se reprodujeron y ya fueron parte de... Y es curioso cómo ese lobo domesticado termina siendo el defensor de los humanos. Porque empiezan a crear perros específicamente para defenderse de lobos. Exactamente, de la misma especie. Sí. De esa misma especie. Ese mismo hecho ocurrió con la domesticación de plantas que se encontraron en el entorno silvestre, libres, y que empezaron a reproducir ciertas plantas que a ellos pues les empezaron a interesar. Ya cuando se empezaron a establecer los primeros grupos, seguramente quien se dedicaba a la recolección, se menciona que eran generalmente mujeres, porque el hombre salía a la casa, se alejaba del lugar donde se estaban estableciendo. Entonces ahí la mujer es la que descubre la germinación de las semillas. Es decir, de una planta empiezan a caer semillas y al tiempo pues, observan que van saliendo ejemplares muy parecidos y que saben la utilidad, ¿verdad?, para la alimentación, y ya los van reproduciendo para tener más. Seguramente así también ocurrió la domesticación. Claro que acá pues no hay un riesgo como en los animales, porque para haber domesticado a ese mentado lobo pasaron muchos años y muchas dificultades. Muchas dificultades. Sí. Quiero imaginar que fue tremendo, ¿no? Sí, es parte de la evolución. Sí, pues así como para amansar a este animal salvaje, claro, le fueron dando su cariñito. ¿Y cuál era el cariñito? Pues los restos de comida que sobraban por ahí, ¿no? Y lo fueron protección, alimento, ¿sí? Protección, alimento. Exacto. Pero ese es un ejemplo ese imaginario es un ejemplo de la convivencia de dos especies, del ser humano que muy pronto en su evolución tuvo ya el lobo domesticado, el perro ya lo tuvo muy de cerca. Sí, también se ha venido convirtiendo en sabemos hoy, ¿verdad?, todo lo que es una mascota y todo. Sí. Cómo son diferentes especies que ¿Cómo pasamos de un lobo a un chihuahueño? ¿No? Chihuahueño. Perros fifís. Perros fifís. Sí, ¿cómo pasamos de eso? Sí, esa evolución. Es increíble, y evolución causada por el humano. Pues estos son imaginarios interesantes, ¿verdad?, de lo que pudo haber ocurrido. Sí, y es interesante también ver que no todos los animales son domesticables. No. Porque, por ejemplo, Mike Tyson, el boxeador, es
o era un gran amante de tener tigres en su casa. Tigres y palomas, es muy curioso. Y los tigres dejó de tenerlos, él lo dice en una entrevista, que fue porque su tigre atacó a un amigo de él. Y él dice, y en ese momento me di cuenta de que por mucho que el tigre es, yo lo consideraba mi amigo, dormía con él, lo domesticado. Sí, domesticado, yo le daba de comer y todo, sigue siendo un animal salvaje que en algún momento leyó algo en mi amigo y dijo, me lo voy a echar. Como los perros, igual. Igual los perros también. Igual los perros. Parte de su genética, parte de su misma evolución, que no ha dejado de ser salvaje, de alguna manera existe ahí, está en su ADN. Pues en el humano también está el salvajismo. Claro, por supuesto que sí, no se ha retirado. No se ha retirado. No se ha desterrado del todo, no está ahí en los genes, lo llevamos ahí. Yo tengo nomás una última pregunta de un imaginario. ¿Cómo piensan ustedes que ocurrió la primera vez que un humano se dio cuenta de que existía? O sea, la primera vez que alguien tuvo conciencia. Porque una forma de definir conciencia es darte cuenta de que yo existo. Porque, por ejemplo, una prueba, la única prueba que han hecho relativamente fiable de conciencia es ponerle un espejo a un animal. Es típico, por ejemplo, que un perro le ladre o que un gato le arañe o todo ese tipo de cosas. Y lo han hecho con ciertos chimpancés donde el chimpancé se queda de, caray. Y reconoce, por ejemplo, una prueba que hicieron, a uno lo durmieron, le pusieron una manchita roja en la frente y cuando despierta y ve el espejo, hace esto. Y se toca. Esa es una prueba de, sabe, ese de ahí soy yo. Soy yo. Y por eso dicen, el humano, el chimpancé sí tiene un tipo de conciencia. ¿Cómo creen que ustedes fue que en el humano cuando dije? Es muy difícil determinar ese imaginario. Incluso hoy en día seguramente existen una gran cantidad de seres humanos que no tienen conciencia de que existimos, de por qué estamos aquí. Y yo le platicaba a Segovia precisamente que las grandes preguntas que la ciencia, la religión, la filosofía se debe de encauzar para contestar es ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en este momento? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y qué somos? Ándale, la primera vez que alguien se preguntó ¿qué soy? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y que los demás ni cuentan. No tienes con quién platicarlo, no tienes ni siquiera con quién discutirlo. Y yo creo que el otro es el que te dice que existes también. La otredad. La otredad. Ya a nivel individual, pues también, como tú dices, ¿no? El experimento ese, ¿no? Que se hizo. Uh-huh. Bueno, pues cuando se pone a pensar, cuando se pone a reflexionar sobre, bueno, la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Pero yo digo que el otro le empezó a dar la existencia. Bueno, también yo pensando ahorita un poquito acerca de la pregunta de el estar consciente, creo que ocurrió en Grecia con la filosofía, con Sócrates, Platón, Aristóteles, que fueron a empezar a reflexionar sobre lo que somos los seres humanos, sobre filosofía, sobre hacer aspectos de metacognición, pensar sobre uno mismo. Y creo yo que por ahí más o menos fue donde comenzó el ser humano a tomar conciencia de lo que es a través de la filosofía en Grecia. Decía Max Born, me parece, que la última cosa que podemos investigar es nosotros mismos. Sí. Dice, pero es algo que jamás podremos descubrir netamente, porque aquel que lo está queriendo descubrir es el mismo que se está haciendo la pregunta. Sí. Es un círculo vicioso. Sí, complicado. Así es. Sí. Bueno, ¿tienen algún otro antes de terminar? Yo solamente agradecer los comentarios y pues estar al pendiente de la publicación del podcast para poder ahí, si alguien nos ve, nos escucha y si realiza comentarios, pues poder interactuar ahí, ¿no? Y poder compartir saberes, experiencias, conocimiento y reflexiones. Sería muy interesante que alguien nos apoyara con sus comentarios para poder ahí interactuar. Gracias. Igualmente, Daniel, pues agradecerte, ¿verdad? En el mismo sentido del maestro, estar pendientes de la publicación y de algunos comentarios de gente que se pueda interesar, y también pues
ahí interactuar. Claro que sí. Y gracias por esta experiencia. Es la primera vez que me acerco yo a una cámara, a unos micrófonos. Pero aquí estamos dispuestos a vivir otra experiencia. No, en otro gracias. momento. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y ya saben, ya sea que estén escuchándolo en Spotify, viéndolo en YouTube. En YouTube ahí lo vemos. Nos pueden poner los comentarios y claro que sí. Y sigue la Todos los comentarios serán bienvenidos y nos gustaría mucho contestarlos. ¿Verdad que sí, Segovia? Ahí los contestamos, claro ahí interactuamos ahí virtualmente ahora con cualquier persona que nos apoye con sus comentarios. Seguramente tendrán respuesta de parte nuestra. Gracias. Perfecto. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.